Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre la cultura de la vida, la nueva era, la iglesia y sobre Dios. El día de hoy tenemos una invitada, Estela Sea de Furlato, quien pertenece al movimiento Sí a la Vida, la campana de los no nacidos. Bienvenida, Estela, Estelita, ¿cómo estás? Hola, Tis. Muy bien, un poquito agripada, pero bastante bien. Aquí, gracias por la invitación y bueno, pues esperando poder responder cualquier cosa que los radioyentes también quieran pues preguntar, ¿no? Sí, el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que está actualmente mencionándose mucho aquí en el Ecuador y es sobre la eutanasia. Y para eso, pues hemos invitado a Estelita, porque ella, pues, como movimiento de Sí a la Vida, su nombre ya lo dice, Movimiento Sí a la Vida. Entonces, pues tiene una palabra para todos ustedes, queridos amigos oyentes de La Voz de María. Pero antes de empezar con el tema, quiero invitarlos a que se unan con nosotros a una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Ven, Espíritu Santo, llena los Ven, corazones de corazón tus fieles y perfecto, enciende en ellos el envíanos fuego de el tu amor. fuego de tu amor. Ven, Espíritu Envíanos. Santo, cae sobre toda la iglesia, cae sobre todas las personas sanas y enfermas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina los corazones y la mente de todos los fieles radio escuchas de la voz de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y Y del del Hijo y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Estelita, quise rezarle a la Virgencita María porque en el Ave María nosotros le pedimos a ella que nos ayude para una buena muerte y que ruegue por nosotros en el momento de la muerte. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la eutanasia. Y empezando, quiero empezar primero dando un significado de la eutanasia de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, para que ustedes, queridos amigos oyentes, también puedan entender un poquito, ¿no? Cualquier cosa, Estelita, tú me corriges, tú me vas ayudando, ¿no? Pero la RAE dice que la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. También, como segundo concepto, tiene que es una muerte sin sufrimiento físico. Y cuando la RAE habla de deliberado, pues es voluntario, intencionado, hecho a propósito, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar, de una intervención voluntaria para ponerle fin a la vida de una persona. Y Sí, quieres acotar algo, ¿sí? sí, sí, justamente el término que estás comentando de la Real Academia de la Lengua es increíble porque tal vez podríamos ir un poquito más atrás sobre el tema de la terminología también, que viene en la antigüedad. Etimológicamente, la palabra eutanasia significaba en la antigüedad una muerte dulce sin sufrimientos atroces. Pero Ujú. hoy nos referimos tanto al significado, como tú lo mencionaste, original del término, no nos referimos tanto a ese significado, sino que hoy parece que nos referimos más a la intervención de la medicina encaminada a atenuar los dolores de la enfermedad y de la agonía, y a veces incluso con el riesgo de suprimir prematuramente la vida. O sea que hoy por hoy el término está siendo utilizado no para lo que etimológicamente el origen, como quien dice, de esta palabra, sino a la intervención de la medicina para conseguir ciertos fines. En este caso, debemos decirlo claramente, el fin es la muerte de un inocente. Ok. Entonces, voy a
a leer brevemente lo que dice la Iglesia Católica, ¿te parece? Porque este es un programa de católicos para católicos y muchos hermanos también pueden estar confundidos de cuál es la posición de la Iglesia Católica y por qué nosotros defendemos esto. Y la eutanasia es considerada un pecado en la Iglesia Católica. La encíclica Evangelium Vitae de Papa Juan Pablo II, publicada el 25 de marzo de 1995, afirma que la vida humana es sagrada y que todo ser humano tiene un valor incomparable. La declaración Iure et Bona de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicada el 5 de mayo de 1980, también destaca que la eutanasia es moralmente inaceptable y que constituye un homicidio voluntario. La carta Samaritanos Bonus del Papa Francisco, publicada el 14 de julio del 2020, reitera la condena de toda forma de eutanasia y de suicidio asistido, teniendo en cuenta los casos de los últimos años. La carta también destaca la importancia de los cuidados paliativos que buscan aliviar el dolor y el sufrimiento de los enfermos terminales y mejorar su calidad de vida. ¿Qué tienes que comentarnos de esto, Estelita? Bueno, todo lo que nos ha dicho la Iglesia es importante entenderlo de dónde proviene, ¿no? Entonces, viene del valor de la vida humana. Y hablando desde la fe, ya que este es un programa católico, como lo decimos, y como lo es, nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al amor de Dios. Es decir, sin oponerse al amor de Dios hacia esa persona, sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e inalienable, sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad. O sea, ahí nosotros ya entendemos que nadie puede atentar contra la vida de un hombre, es matar. Cuarto mandamiento, no matarás. Entonces, estamos hablando de la dignidad humana, la dignidad del hombre, y que realmente desde el punto de vista de la fe nadie debería ni siquiera poder atentar contra la vida de un hombre, peor aún darle potestad a una autoridad para poder ejercer o autorizar la muerte de un inocente, sea este embrión, feto, niño, adolescente, adulto o anciano, enfermo incurable o en cualquier etapa de su vida del desarrollo humano. Ujú. Entonces, tenemos que entender que desde la fe ese es nuestro concepto, ¿no? Pero yo creo que ahora tú querías conversar un poquito más también desde la parte de vista humana y sobre el tema que es lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es lo que está, como quien dice, ahorita sobre la mesa de los jueces de la Corte, ¿verdad? Que es Así la es. demanda que ha puesto una persona que, bueno, tú vas a explicar un poquito más el tema, y que ha abierto la puerta al debate de la eutanasia, de la despenalización de la eutanasia en el país. Entonces, si nos explicas un poquito exactamente cómo se dio esta demanda y quién es la persona, pues, que la ha puesto. Y así lo conversamos. Perfecto, gracias. Esta noticia que voy a leer es del 12 de noviembre de este año, salió en el Universo y el título es Audiencia que busca abrir camino para legalizar la eutanasia en Ecuador se hará el lunes 20 de noviembre. Fue planteada por Paola Roldán, quien padece una enfermedad grave y sin cura. El lunes 20 de noviembre se realizará una audiencia en la Corte Constitucional en Quito con el propósito de analizar una demanda de inconstitucionalidad condicionada presentada por Paola Roldán, una mujer ecuatoriana que padece la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Estamos hablando. La demanda se centra en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal y busca la legalización de la eutanasia como un medio para que ella y otras personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna, según una agencia de relaciones públicas que dio a conocer la fecha para la audiencia.
Un equipo jurídico acompaña la demanda de Roldán. Está integrado por Ramiro Ávila, experto en Derecho Constitucional, Farid Simón, experto en Derecho Civil, y Pablo Encalada, experto en Derecho Penal. Se argumenta que ese artículo del COIP contradice principios constitucionales relacionados con la autonomía personal, la dignidad humana y el derecho a una muerte digna. En la audiencia también podrán intervenir aquellas personas que presentaron un amicus curiae. Entonces, ya vamos por la parte legal. Aquí, Estela, que es la parte en que tú nos puedes ayudar. Hay un caso que se ha presentado justamente este lunes 20, donde el día que sale el programa en La Voz de María, pues se realiza la audiencia, ¿no? Cuéntanos la parte legal. ¿Es legal, no es legal? ¿Cómo lo ves? ¿O qué, cuál es el conocimiento Pues, que... bueno, yo no es que sea abogada, pero yo creo que es importante que justamente todos nos informemos un poquito porque cuál es la demanda y qué es lo que se va a hacer legalmente y por qué hay esta audiencia. Ya ahora comprendemos el caso de esta persona, esta mujer de 42 años. Es un caso muy triste porque es un mal neuromotor lo que ella sufre, que degenera paulatinamente los músculos del cuerpo de las personas e impide controlar el movimiento de todas las extremidades. Es decir, en algún momento ella se está quedando sin poder mover todo su cuerpo, por decirlo así, pues, ¿no? Entonces, es un caso que ha sensibilizado mucho a toda la comunidad y ya han puesto en debate esta despenalización y la audiencia se está dando pues justamente en estos días, ¿no? El, ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que debe de hacer la Corte? La Corte, la Constitución ecuatoriana penaliza el homicidio, el asesinato, entre comillas. Entonces, justamente lo que van a hacer, para que nosotros lo entendamos un poquito mejor, es cambiar el artículo que permite el que no permite el homicidio, es decir, el artículo que penaliza el homicidio tiene que ser modificado. Entonces, desde ahí, nosotros decimos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pidiendo? Porque si estamos hablando de una muerte digna, ¿por qué es que se tiene que despenalizar justamente el artículo del Código Integral Penal que habla de que está prohibido el homicidio? Entonces, desde ahí partimos de una reflexión muy clara que la eutanasia lo que es, al final del día, es un homicidio. Es un homicidio porque es un homicidio que es contra, es un homicidio voluntario porque tú lo estás pidiendo, pero a la vez también tenemos que entender que estamos pidiéndole a alguien que nos mate. Entonces es algo muy complejo, algo muy triste también porque Dios nos libre de estar en una enfermedad catastrófica en el que sea incurable y que pues en algún momento por el dolor, por la preocupación, por el por amor a nuestros, decirlo así, seres queridos que se pueda estar sintiendo, puede haber se nos nuble de repente el estado de conciencia por todos los sufrimientos insoportables que se están pasando, ¿verdad? Y puede ser que en algún momento estas personas que están en estos estados terribles y catastróficos, pues deseen la muerte, ¿no? Pero al final del día, la naturaleza del acto no cambia, no cambia y es un homicidio. Al final del día, lo que estamos pidiéndole en esta demanda, lo que estamos pidiéndole al Estado es que tenga el Estado, estamos pidiendo que el mismo Estado sea que pueda decidir sobre la vida de un enfermo inocente. Es decir, que le estamos dando la autoridad al Estado para que decida sobre nuestras vidas, sobre quién vive y quién muere. Pero si Y no solo eso. la persona lo pide, entonces, Sí, la persona lo pide, pero en la eutanasia también tenemos que pensar cómo se da. ¿Por qué entonces tiene que el Estado aprobarlo? La persona lo pide, sí, es cierto, pero para que el Estado lo autorice, debe despenalizar, tiene que modificar el código que penaliza el homicidio.
O sea, eso es lo que tenemos que tener claro, que no sale el acto en sí, que no le quita la naturaleza homicida al acto, Ni por nada de lo que está misericordia. ocurriendo. Así es, ni por pena, ni por misericordia, o sea, no modifica la naturaleza del acto. Las súplicas de los enfermos muy graves, que alguna vez invocan la muerte, también a veces no deben de ser entendidas como expresión de la verdadera voluntad de eutanasia, sino que esto casi siempre está, se podría decir, estas peticiones son peticiones angustiadas por el estado y la situación por la que están pasando, y lo que necesitan es asistencia, afecto, apoyo del Estado, no para conseguir una muerte fácil, sino más bien para llevar su enfermedad dignamente, con la ayuda del Estado también, con los costos que hay que cubrir, con ayuda de la familia. Entonces son muchas cosas que se podría decir que están dentro del panorama, ¿verdad? Entonces, pero como digo, tenemos que tener claro que dentro de la eutanasia es alguien quien mata al enfermo, alguien tiene que matarlo. Es decir, en el camino se pueden convertir a los médicos en verdugos. Así es. Y el problema es la siguiente noticia, Estelita, que voy a leer, que no se queda en si una persona desea o no desea la eutanasia, sino que va más allá. Ya, vamos a comentar este caso también. Ordena eutanasia a bebé con enfermedad incurable en Reino Unido. Tiene mucho dolor. En Londres, el viernes pasado, los padres de una niña británica gravemente enferma experimentaron un revés en su intento legal de desconectar el soporte vital de su hija en su hogar, en lugar de hacerlo en un hospital o un hospicio. La pequeña Indy Gregory, de tan solo 8 meses de edad, padece una enfermedad mitocondrial poco común que afecta la producción de energía en sus células. Desde principios de septiembre ha estado recibiendo atención con soporte vital completo. Los médicos que la atienden han manifestado que la niña experimenta un considerable dolor y angustia y sostienen que continuar con el tratamiento carece de sentido. La decisión judicial del miércoles pasado determinó que el soporte vital de Indy debería ser retirado, ya sea en un entorno hospitalario o en un hospicio. Sus padres cuestionaron esto diciendo que se le debería permitir que la retiraran el tratamiento en casa, algo que el tribunal había dictaminado que ya no era posible debido al deterioro de su condición, ya que esa opción se había discutido previamente. El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido desestimó su impugnación en una audiencia remota el viernes. Los motivos de apelación carecen totalmente de fundamento, dijo el juez Peter Jackson al pronunciar el fallo. Aunque se trata de una decisión legal, se toma con plena conciencia la cuestión profundamente sensible que se encuentra en el centro del proceso. Y también eh, el Vaticano, bueno, Italia le dio a Indy, le dio pues la nacionalidad italiana y dijo que podían ir allá al hospital del Vaticano en Roma para que la atiendan, cosa que el gobierno del Reino Unido se negó. Entonces vemos otro caso, Estelita, porque aquí ya no es una niña de 8 meses que pide la eutanasia. No es Claro, eso es otro tema que debemos de considerar, que justamente la historia nos narra que en países donde se practica la eutanasia es el Estado y no las personas el que decide si un enfermo vive o muere. Y abrirle la puerta a la eutanasia, podemos decirlo así, aunque sea entre comillas, una buena intención, ya no puede quitarle al hecho lo que es, ¿no? Entonces, porque aunque en casos, como yo te digo, de dolores insoportables y todo, que es el momento y la razón por la cual la están poniendo aquí, eso le abre al final del día la puerta al Estado para que pueda decidir sobre quién vive y quién muere. ¿Y qué sucede? Sucede que como
estás leyendo tú una historia, este tema avanza y poco a poco vamos perdiendo el control, los ciudadanos y las personas, sobre el tema y comienza a ser cada vez más el Estado el que lo toma bajo su poder y toma las decisiones, a tal punto que, como acabas de narrar, un bebé, esa bebé fue desconectada. La muerte de ella fue terrible porque ella estaba conectada en un respirador y fue sentenciada a morir asfixiada. Imagínate lo terrible que tiene que haber sido eso para los padres, ¿ya? Entonces, es algo muy duro, y es algo a lo que se puede llegar. Se puede llegar, aunque digamos, no, es que aquí va a ser en casos súper especiales y van a calificar estrictamente la ley. Veamos la historia. ¿Qué pasó con la ley, la LORIBE, la ley que regula el embarazo en casos el aborto en los embarazos en caso de violación, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Estaba estrictamente calificada para que todos los casos pasen por un estricto control y realmente eh, sean muy puntuales solo en esos casos extremos de violación, que a pesar de que ya la ley ya antes ya permitía que si la niña tenía un problema y podría sufrir un riesgo de muerte, pues porque eso es lo que puede suceder con las niñas que han sido violadas y que no se han podido poner una violación, la ley ya permitía que ellas aborten, pero aquí lo abrieron lo querían era abrir completamente a que todo el mundo pueda practicarse un aborto, y es lo que han logrado, porque ahorita, luego de que fue estrictamente calificada la ley, vinieron activistas a poner, minorías activistas a poner otras demandas, y ahorita está el aborto abierto, libre hasta los 9 meses. Inclusive se ha despenalizado también por lo pronto, esperemos solo terminar temporalmente, pues no, el tráfico de tejidos fetales, ¿ya? Eso sucede porque en el camino, cuando se abre una puerta a este mal, ya a una violación a la dignidad humana, al asesinato, en cualquiera que sea sus formas, ¿verdad? Y que a un asesinato autorizado por el Estado, por decirlo así, no sabemos en qué podemos terminar, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener bastante claro también. El derecho a los padres de decidir sobre la forma paliativa en que quieren cuidar a su hijo, la forma digna que quieren que muera, ¿no? En este Eh, caso que estamos leyendo, ¿no? Y son las familias, ¿no? Ese es el caso de padres, pero pueden ser también después, como te digo, es el Estado el que comienza a decidir sobre las vidas de las personas, inclusive de los bebés. Entonces los padres pierden la potestad, de que mañana pueden ser también los hijos que pierdan la potestad sobre la decisión si su papá está enfermo, ¿no? Pero ya hay unos casos más graves todavía, ¿no? Que habla de la inescrupulidad, la gente inescrupulosa, se me traba en la palabra, ya la gente inescrupulosa a lo que puede llegar también, ¿no? Porque al final del día la eutanasia en otros países, también estamos hablando de hijos asesinando a padres por razones inescrupulosas, como por herencias o porque ya están pues que enfermos terminales. Si mal no recuerdo, es en Canadá, que también a los indigentes se les abre la puerta para la eutanasia, y eso realmente para mí fue impactante, ¿ya? Entonces, porque como no están con una vida digna, pues también se les está abriendo la puerta para esto, sí, y es a lo que se puede llegar, porque cuando abres la puerta, como te digo, a poder cometer un homicidio y atentar contra la vida de un inocente, Ujú. cualquiera que sea su fase de desarrollo humano o su estado social, esto es lo que nos podemos esperar, ¿no? Y nuevamente se ve, al igual que en el aborto, como en la eutanasia, esta deficiencia del Estado y de verdad que esta hermandad entre nosotros los hombres, porque, bueno, cuesta, se dedica tiempo y en vez de dedicar a los cuidados paliativos, en este caso, un buen cuidado paliativo, un buen cuidado social, el Estado dice, bueno, ya
no tengo que darle medicina, que es cara, ya no tengo que cuidarlos, ya, y todo esto hace que sea más fácil pues darle la eutanasia, igual que con el aborto, ¿no? En vez de ayudar a la madre, buscarle lugares de acogida para ella, lugares de acogida para los niños, que después tengo que alimentarlos, darles educación o que, ¿verdad? La forma Es más más fácil. costoso. Claro, es también una elección que muchas veces, como te digo, para cuando entra ya la parte, eh, la falta de ética, sea de las personas naturales, de los ciudadanos o del Estado, pues también se llegan a estos puntos, ¿no? Que porque es más económico terminar con la vida de alguien que mantener su enfermedad por muchísimo tiempo, pues también es para el Estado muchas veces más menos complicado y menos caro, pues autorizar la eutanasia, cosa que realmente si queremos que dentro del Estado el derecho, la ley debería ir de la mano con lo ético y la naturaleza del acto sigue siendo homicida, lo cual debería seguir continuando siendo inadmisible. Ok. Vamos a ver, Estelita, qué es lo que dicen los obispos del Ecuador. Puede encontrar también una noticia en Universo que dice, obispos del Ecuador, la inseguridad social pone en serio peligro la vida. Al concluir la 154 Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana llama al Estado que reconozca y defienda la vida. El Episcopado del Ecuador reitera su llamado a respetar la vida, que es un don de Dios, por lo que nadie tiene derecho a quitarla o a decidir cuándo morir. Al afirmar que el aborto, la eutanasia y el suicidio deliberado degradan la civilización humana, los obispos piden al Estado que reconozca, defienda y garantice la vida para todas las personas desde su concepción hasta su muerte natural, mejorando además los servicios sanitarios, que es justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Que Sí, y cuando hablamos, sí, obviamente es la vida desde la concepción hasta su fin natural, inclusive en estos casos de enfermedades terminales, ¿no? O catastróficas, ya, pero también es importante entender que hay muchas formas de matar, ¿no? También se puede matar psicológicamente a alguien. Y eso es muy triste porque si te pones a ver qué va a suceder con los médicos, o sea, pongámonos a reflexionar sobre esto, más allá de nuestras diferencias filosóficas o ideológicas, es importante que dentro de este debate también tratemos de mantener una viva conciencia de los derechos del ser humano, pues la decisión de la Corte podría terminar transformando a los médicos ecuatorianos en verdugos, como lo comenté, ¿no? Entonces, porque serán los médicos quienes tendrán pues que asesinar a los pacientes y inclusive tal vez en contra de su voluntad. Y podemos decir, no, pero sí van a poder elegir y sí van a tener el derecho a la objeción de conciencia. Lo mismo dijeron con el aborto y ahorita, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso ya no existe. Entonces, son pasos que tenemos que dar con una reflexión muy ética. La Corte tiene que hacer una reflexión muy ética sobre estos temas. y a la vida, el movimiento de la campana de los no nacidos eh, va a presentar alguna petición legal o simplemente ustedes siguen su curso de lo que han estado haciendo, que es ayudar a las personas en embarazo y a concientizar sobre la vida con la campana de los no nacidos. ¿Tienen alguna propuesta o se van a unir a alguna propuesta de algún grupo? Nosotros como movimiento nos enfocamos justamente en amar, respetar, defender y servir a la vida, toda vida humana, justamente desde la concepción hasta el fin natural, ¿no? Es, nuestro fundamento está en crear conciencia de que este es el camino para lograr verdadera justicia y paz. Si bien es cierto que nos dedicamos en el campo de la formación,
Sí, justamente algunas personas sé que va a haber también, hay una apertura a una agenda de medios que los medios de comunicación están llamando, pero sobre todo a profesionales. Entonces yo creo que más allá de movimientos, tenemos que hacer un llamado a los profesionales en ciertos campos que justamente puedan verse implicados en este tema, porque sí, yo puedo defender la vida, pero también necesito conocer la parte teórica y práctica de la persona que ejerce en ese campo, como por ejemplo médicos. ¿Qué opinan los médicos? O sea, nuestro llamado tiene que ser a que estos profesionales de salud también se pronuncien al respecto. Ellos realmente quieren tener esta potestad, quieren, porque eh, van a tener una orden directa al final del día del Estado si aceptan el homicidio de alguien o no, y alguien va a tener lo que practicar, ¿verdad? De igual manera, necesitamos personas que hayan vivido tal vez con personas que hayan tenido este tipo de enfermedades y que den un testimonio real, ¿verdad? También deberíamos de tratar de buscar, y este es el llamado que estamos haciendo justamente en esta radio, si hay alguien que se sienta que puede presentar un amicus curiae, que quiere decir eso, que es una parte que está involucrada o que se siente que también necesita tener alguna acogida y que se siente que este tema le afecta, como por ejemplo personas que realmente quieran mayor ayuda del Estado para llevar sus enfermedades, porque lo que conversábamos también con algunas personas es que estas decisiones se toman a veces con la conciencia que está realmente se podría decir un poco alterada por toda esta situación difícil, ¿ya? Y una de las razones, a veces es duro decirlo, pero realmente se trata también de la parte económica, ¿no? Qué costosas que son estas enfermedades tan graves y tan serias. Y entonces es un llamado a todos también que por favor nos unamos para pedir al Estado que en vez de buscar la salida fácil, que es ayudar a una persona a terminar con su vida, le ofrezca la salida digna, de verdad digna, que es ayudarle, cubrirle todos sus gastos, sus enfermedades, ayudar a la persona que lo necesita, ayudarla con cuidados paliativos, que realmente cuando tienen una enfermedad terminal son ciertos cuidados que mejoran la calidad de vida del enfermo. Entonces, estos son los cuidados paliativos, ya se están aplicando muchísimo en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, todo eso se le debería dar al enfermo, previo a pensar en la eutanasia, la opción a mejorar su calidad de vida, a tener un poco más de paz y tal vez su decisión sea más acertada en ese momento. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, definitivamente eso es lo que todo enfermo quiere. No, no creo que un enfermo quiera ir directamente a la eutanasia. No, creo que son medidas ya límites, si me explico. No, no, no vamos a juzgar aquí a las personas que de repente sienten o piden la eutanasia porque es algo que nosotros no lo estamos viviendo. Y De como tú acuerdo. dices, el dolor es tanto, ¿ya? Y como dice el Papa San Juan Pablo II, también nosotros tenemos ya una conciencia oscurecida. Y no lo digo por las personas que sufren, sino que lo digo por las personas que ponen las leyes o los mismos médicos, ¿no? Pero no estoy señalando con el dedo, estoy generalizando, porque al tener esta conciencia oscurecida se nos hace más fácil poner estas leyes en contra de la vida, pero todo el cuidado, todo el sacrificio que debe venir de la mano con el amor de cuidar a un enfermo incurable, de darle la medicina, eso es lo que todo enfermo quiere. Es El enfermo así. ama a su esposo o a su esposa, ama a sus hijos. Ya pueden caer en etapas de depresión,
pero con ayuda y un grupo de apoyo se puede salir adelante. No digo que es fácil, sobre todo cuando no lo tenemos ya en nuestra sociedad, aquí en el país, pero definitivamente es lo mismo y vuelvo a hacer la comparación con las madres solteras o las madres que están en situaciones de angustia, que el Estado, en vez de crearles grupos de apoyo, bienestar, salud, ¿verdad? Grupos, lugares de acogida, lo más fácil es vaya y aborte, porque me va a crear un problema de trabajo social y al Estado le va a costar platita, Así es. ¿ya? Entonces pasa exactamente lo mismo con esto. No hay, o sea, definitivamente los dolores son muy fuertes y yo conozco muchas personas enfermas y sí es verdad que puede aparecer este pensamiento, ¿verdad? Que puede haber depresión en los enfermos, pero no es, y repito, no es lo que el enfermo quiere, porque al tener los grupos de apoyo, la medicina, un, un, un conocimiento de la enfermedad, todo cambia y hay que ir para allá. El Estado tiene que ir para allá, a Claro, mejorar la calidad de vida de las personas. claro, y tenemos que entender que el valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y realmente forma parte de un orden jurídico, de un orden natural de la vida, por decirlo así también, ¿no? Entonces, cuando no aceptar la eutanasia no es no reconocer el derecho del enfermo a elegir. Realmente eso no significa no aceptar la eutanasia. Yo no acepto la eutanasia justamente porque tengo que reconocer que esa persona está privada de su libertad de elegir. Entonces, por eso no la acepto. No significa en lo absoluto reconocer su autonomía, no significa en lo absoluto reconocer su autonomía y apreciarla el hecho de que yo acepte la eutanasia, sino al contrario, sino que yo no puedo desconocer el valor de su libertad fuertemente condicionada. O sea, tengo que entender que el enfermo tiene su libertad a elegir condicionada, porque como tú decías, nadie quiere la eutanasia, nadie quiere morirse. Entonces, así como no puedo aceptar que si alguien me pide, quiero ser tu esclavo, alguien te dice a ti, quiero ser tu esclavo, ¿qué haces? No, 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 Pero yo quiero serlo. Por favor, Beatriz, yo quiero ser tu no, no, no. esclavo, ¿ya? Entonces, si no aceptas la esclavitud de alguien hacia ti, ¿por qué vas a aceptar matarlo? Claro, es la O sea, dignidad de la que se está hablando, ¿no? claro, entonces realmente es justamente respetar la dignidad del enfermo, implica entender que por todo lo malo que está pasando, su libertad de conciencia está, él está privado de la libertad de elegir. Esa es la palabra. Su conciencia está un poco nublada por todo lo que está sucediendo y él no es libre de elegir lo que le elegiría cualquier persona que estuviera sana, que es la vida. Sí, y yo quiero acotar algo, Estelita, porque el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, él nos habla sobre las amenazas a la vida, ¿no? Y nos habla, bueno, del hambre, las enfermedades, la pobreza, de las guerras, etcétera, que, bueno, mientras más pobreza hay, más difícil es también cuidar del enfermo, ¿no? Pero nos habla de los delitos, entre eso ya los mencionamos, está dentro de eso la eutanasia y el aborto, pero él también quiero tocar dos puntos, uno que ya lo tocamos y este que estábamos tocando, que es de la conciencia oscurecida, ¿no? Que dentro del papel de la ciencia y la tecnología y de la opinión pública, pues
hay esta queja, ya que el Papa dice que amplios sectores de opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad. No, porque esta parte legal que justamente tú nos estás hablando, pues seguramente va a ser el derecho mío de yo morir dignamente, ¿no? A mi libertad individual. Y sobre este presupuesto pretenden no solamente la impunidad, es decir, que no se pene a la persona, ¿no? Y sobre este presupuesto proponen no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de presentarlo con absoluta libertad y con intervención gratuita de las estructuras del Estado. Ahí es lo que tú decías, ¿no? ¿Y dónde queda el médico que no quiere? ¿Por qué me van a obligar? O sea, Claro, obligan a esta claro, intervención gratuita. justamente, sí, o sea, la eutanasia es tan abominable que para que tú puedas morir como quieras, se tiene que obligar a alguien a que te asesine. O Y, sea, y realmente así es. es un hecho, ¿no? Es un hecho, ¿ya? Y lo peor es que el término que se está usando hoy para la eutanasia es causar la muerte por piedad, O muerte con digna. el fin de eliminar, con el fin de eliminar radicalmente los últimos sufrimientos y de o evitar una vida desdichada sobre el enfermo, pero y sobre la persona que tiene que asesinarlo, nos hemos puesto a pensar sobre eso. En este sentido, hay que decir firmemente, hay que reconocer que la eutanasia es una acción o una omisión, que por su naturaleza o en su intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa así en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. O sea, la intención es un homicidio, es Así, matar a alguien. Tú estás pidiendo, el enfermo está pidiendo que lo asesinen y quiere que se reconozca el derecho de él a obligar a alguien a que lo mate. Entonces así es. es contradictorio, porque ahí es donde nos ponemos a reflexionar y tú dices, hay que analizarlo muchísimo, hay que hacer una reflexión no solo ética, sino también filosófica y en esta, y en esta, y práctica, porque prácticamente donde terminan, tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás también. Entonces, estamos otorgando derechos, pero no Quitándole la estamos libertad a otros, sí. dando en los que estamos quitando, exacto, en los derechos que estamos quitando en ese camino. Entonces, ahí es donde está la reflexión de la parte legal, que es lo que realmente el Estado debería, se podría decir, eh, resolver, Ujú. porque, y nosotros como ciudadanos entenderlo, que si se despenaliza la eutanasia, significa que para darle el derecho al enfermo que tiene su conciencia un poco nublada, por decirlo así, y su falta de libertad privada, su libertad privada, no está en su total libertad de decidir porque no es una decisión que lo está haciendo con gusto y gozo, obviamente, ¿ya? En ese camino, para reconocerle un derecho a una persona que tiene que no está totalmente libre en su pensar y claro por todo lo que está oprimido por todo lo que está sucediendo, para darle un derecho a esa persona, tú le estás quitando el derecho a otra persona porque necesitas obligar a que otra persona lo asesine. Entonces Así es. ahí Ay, eso es lo que realmente es lo que está pasando. Y en el camino, nosotros mismos le estamos autorizando al Estado o pidiendo al Estado autorizar la muerte de un ser humano inocente. Nadie debería poder pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros, así sea así, otros confiados en su responsabilidad. sí, Las autoridades no deberían poder legítimamente imponerlo o permitirlo, porque nadie puede tener la autoridad para matar a un inocente y menos aún sentenciar a muerte a un inocente.
como, como ha pasado en lugares como ya vimos, como el caso que tú mencionaste de la bebé en Inglaterra, y que han sido otros. Alfie es otro niño al que le sucedió exactamente lo mismo. Ya no es el primer bebé, no es el primer niño, no será el primer adulto. Realmente es un caso que debemos de reflexionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo en eso, en ese pensar, porque también hay que tener empatía, empatía por estas personas que están en esta situación y ponernos nosotros en ese lugar, lo terrible que tiene que ser ese sufrimiento y de qué manera podemos aliviar su dolor. Obviamente haciéndolo más llevadero con el Estado, con su ayuda económica en la parte de salud también, ¿verdad? En los cuidados, ofreciendo los cuidados paliativos, el amor que tienen que darle, el amor natural que debe dar su familia y sobrenatural que debe sentir, ayudándolo también desde la vista de la fe cristiana a este amor que le tiene Dios, ¿verdad? Entonces, que también Dios nos quiere felices y entender esto hasta el final. Entonces, en esta situación tan complicada que está el enfermo, también, también tenemos que decir, ¿estaríamos dispuestos a obligar a alguien a asesinarme para yo morir como quiero? Esa es una buena pregunta, claro. Entonces, preguntémonos eso, porque en la eutanasia lo más probable es que para que el enfermo que está en estas condiciones pues ya terminales y con estas enfermedades eh, terribles y que nadie quisiera vivirlas, para que este enfermo pueda morir como quiere, alguien tiene que ser obligado a cometer un acto que no quiere. Mm, así es. Y terminando con el último punto, antes de terminar el programa, terminando con el último punto del Papa Juan Pablo II, es que él habla de esta conciencia oscurecida, ¿no? Que incluso las legislaciones de muchos países se van en contra de la Constitución y resuelven no penar, incluso incluir la plena legitimidad de estas prácticas contra la vida, siendo esto un síntoma preocupante y de grave deterioro moral. Y él habla de que este fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas, Estelita, ya sea desde el vientre de la madre, o sea, en su inicio o ya prontos a morir, ya dice que esto es un hecho inquietante y que esto demuestra como que la conciencia está casi oscurecida por el condicionamiento de tan grandes cosas, ¿no? Y les cuesta cada vez más percibir la distinción, escucha esto, entre el bien y el mal, en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. Entonces, esta eliminación de vidas constante nos va haciendo cada vez más fríos, menos conscientes del valor de la vida humana. Entonces pensamos que somos más humanos y que somos mejores porque le voy a dar una muerte digna, entre comillas, porque no quiero que sufra, porque pobrecito, pero es todo lo contrario. Mientras más muerte, más eres más insensible a esto. Por eso es que quieres, Es que realmente, realmente no es que no es que soy insensible a su enfermedad. El problema no es que soy insensible y por eso no acepto la eutanasia. Más bien, lo que debemos de comprender es que el no aceptar la eutanasia es reconocer que ese enfermo está en una situación que no está libre de decidir lo que realmente quiere. Entonces ayudémoslo a que decida lo que todo el mundo anhela, lo que todo el mundo en su sano juicio busca, que es la salud, la vida, y si no se puede, eh, hay que, cuando se puedan curar, bendito sea Dios, pero si no puede curarse, siempre podamos cuidarle, siempre hay la opción de cuidarlo. Tal vez no podamos curarlo, pero vamos a hacer, siempre vamos a poder cuidar a un enfermo.
Entonces, busquemos eso, busquemos el cuidado, busquemos el darle amor, busquemos, tratemos de buscar el hacerle más cómoda su vida. Este, no conozco el caso de exactamente los motivos. Obviamente sé que tienen que ser muchísimos, pero pongámonos a pensar en este caso específico de Paula Roldán, todo lo que está alrededor de ella, ¿no? Entonces, y tengo entendido que es una enfermedad muy costosa, ¿no, Tis? Sí, bastante. Costosa y Sí, dolorosa. Y no, repito, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para analizar la situación, verla desde el punto de vista católico y también creo que no nos hemos enfocado y si quieres podemos hacer otro programa, Estelita, pero para enfocarnos ya no en la problemática social, filosófica o desde el punto de vista doctrinal como lo estamos viendo, pero lo podemos analizar, sí, pero desde la esperanza. así es. Ya, Y recemos mucho. O sea, en este programa, nuestra petición tiene que ser, si cada uno de nosotros reza una oración por ella para que Dios la ayude a, a, a tener esta libertad que ella está buscando, pero en la verdad. Entonces yo estoy segura que nosotros podemos hacer también en este momento muchísimo por ella, también recemos mucho por ella, recemos mucho por los jueces de la corte que van a ser quienes al final del día tomen la decisión y resuelvan sobre este debate, ¿no? En esta audiencia y encomendarnos a Dios, porque nadie quisiera estar en esa posición de esa enfermedad y tampoco tenemos que tener empatía, como yo decía. Entonces, y reflexionar, ¿no? Reflexionar que veamos siempre las dos caras de la moneda, la del enfermo terminal y de la persona también que va a tener que ser obligada y que lo van a obligar a asesinar. listo, Estelita. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Vamos a tener contigo un segundo programa sobre la esperanza, ¿verdad? La esperanza católica, la esperanza que nos da Jesucristo y también hablar un poquito de la esperanza que tú das con este movimiento Sí a la Vida y los Campanas de los No Nacidos. ¿Te parece? Gracias, Tis, gracias por la invitación. A pesar de todo lo que estamos viviendo, tengamos en mente que la fuente de nuestra esperanza la vamos a recordar ya, se nos viene la Navidad, es el nacimiento de ese niño y que haciendo ese niño nos enseña Dios también sobre ese amor infinito que nos tiene como hijos, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que podamos estar sufriendo, pues sentirnos amados por Dios es la esperanza que nos va a ayudar a seguir adelante, a tomar las decisiones correctas, acertadas, es sabernos amados por Él. Solo eso nos va a dar la fuerza para poder llevar cualquier enfermedad, para poder llevar también cualquier alegría de la manera correcta, para poder compartir lo bueno que tenemos y sentirnos amados, pues es lo que hace que a pesar de todo, sigamos adelante. Muchas gracias, Estelita. Gracias por tus comentarios. Gracias por estar aquí en La Voz de María. Nuevamente, Gracias a este es ti, nuestro tercer Beatriz. programa contigo, así que estamos también La Voz de María para, para servirte. Y esto es todo, queridos amigos de La Voz de María. No nos olvidemos de orar por las intenciones que acabamos de mencionar. Toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y esperamos sus Amén. comentarios. Hasta la próxima, queridos amigos. Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María.